Hola, buenas tardes, Francisco. Sí, maestra. Vamos a esperar un momentito más a que tus compañeros o alguno de tus compañeros pueda ingresar a la clase ya para comenzar nuestra última clase. Ok. ¿Ya tienes tu proyecto final o apenas lo vas a entregar en un rato más? De hecho, ya le entregué el de geofísica y el de química, ya se los mandé. Ah, perfecto. Sí, lo que pasa es que como he andado concentrada preparando los materiales y exámenes finales, por eso la verdad que no he visto hasta antes de que se vence el plazo. Ok, perfecto. ¿Se te hicieron complicados? Ok, perfecto. Ok. ¿Se te hicieron complicados? Pues un poco, la verdad. Pero ahí estuve investigando pues toda la semana, ¿no? Qué bueno, es la finalidad, no tanto para estropearles la tarde o llenarlos de trabajo, sino para que puedan ustedes aprender por sí mismos y pues bueno, sobre todo por la cuestión correspondiente a lo que ustedes investigaron que tiene mucho con la carrera y que pues bueno, ahorita como quiera los vamos a ver así rápidamente. Les va a quedar obviamente el material para que ustedes pues puedan presentar el examen final. Acuérdense, el examen final, hoy presentan una materia y el día de mañana presentan la otra para que no se les junte, ¿sale? Ok. Y pues para que haya oportunidad de que lo puedan cumplir con los exámenes, de modo que no se estresen y puedan salir lo mejor posible. Francisco, ¿tú ya tienes perfil de LinkedIn? De hecho, sí, lo estuve haciendo, nada más que solo no le he puesto la foto. Ah, ok. Me mandaste me mandaste captura. No, porque estaba buscando la foto para ponerla, pero no me he tomado ni una foto así como para ponerla. Ah, La ok, no tengo te por preocupes. selfies, como quien dice. Ok, sí, no te preocupes. Si quieres, mándamela para yo tomártelo en cuenta. Acuérdate que les comenté hace unas semanas que eso les iba a contar a ustedes para puntos extras y pues para que ya los tengas tú de una vez y ya no haya ningún problema. ¿Sale? Ah, ok. Ahorita terminando la clase, se la mando. Sí, claro que sí. Ah, Ok. ok, creo que... Caramba, pues creo que nada más vamos a estar nosotros seguros. Bueno, vamos a comenzar la clase ya posteriormente que se vayan integrando tus compañeros. Bueno, el día de hoy, por ser nuestra última clase, pues bueno, vamos a ver el último tema que se refiere a la estructura interna de la Tierra, geofísica y geodinámica. Bueno, desde el principio de esta clase hemos visto poco a poco lo que es la estructura interna de la Tierra. Hemos visto, bueno, que está compuesta por varias capas. Hemos visto también que el núcleo más o menos está aproximadamente a 6.310 kilómetros de profundidad. Vimos también que hasta ahorita el ser humano pues no ha sido capaz de llegar ni a la mitad de la profundidad entre la superficie y el núcleo. Y pues bueno, vemos también que dentro de estas capas se acumula pues gran parte en este caso, del petróleo o de lo que nosotros necesitamos como materia prima para elaborar pues todos aquellos derivados que tú conoces, como lo es la gasolina, como lo son algunas otras gases, aceites, etcétera. Y bueno, y posteriormente todos esos productos básicos también pueden tomar forma a partir de un proceso petroquímico, pueden tomar forma de modo que podamos tener productos finales como es el plástico, PVC, etcétera, tan utilizado en nuestros días. Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy un poco más, vamos a conocer un poco más acerca de lo que es pues la Tierra. Vemos que pues, lo sabemos desde el principio de nuestra enseñanza básica, en que la Tierra pues es el tercer planeta del sistema solar y pues es el único planeta que hasta el momento pues se conoce vida y pues que digamos que para nuestro particular sistema de vida, pues es el único planeta que tiene estos elementos en el cual nosotros como seres humanos podemos subsistir hasta ahorita. Se están haciendo estudios para poder hacer
tipo de ambiente artificial para que en un momento dado en el futuro, pues los seres humanos puedan ir a habitar a otros planetas, algunas estrellas, etcétera. Pero sabemos que por el momento, pues eso está todavía en planes, en estudios y en investigaciones. Lo más retirado que estamos a la Tierra, pues es en la Estación Internacional o la Estación Espacial Internacional. Y pues bueno, y de ahí pues se han hecho diversos estudios. Es un lugar donde está habitado por al menos, ahorita creo que son como 6, 7, bueno, con los que salieron en el último cohete, que fueron 2 personas, como 7 personas calculo yo que debe de estar ahorita en la estación internacional o la Estación Espacial Internacional. Pero bueno, con respecto a nuestro planeta, a nuestra Tierra, vemos que nos marca aquí 2 tipos de circunferencia. Tenemos una circunferencia denominada ecuatorial y otra polar. De acuerdo a lo que hemos visto desde nuestra enseñanza básica, sabemos que la circunferencia polar es aquella circunferencia que se mide de polo a polo, ¿sí? De nuestro polo norte al polo sur y del polo sur al polo norte, etc. Y la circunferencia ecuatorial, es aquella que se hace en el Ecuador. En este caso, digamos que es la parte más ancha o más robusta de nuestro planeta. De hecho, si te das cuenta, Francisco, de acuerdo a las circunferencias, tanto ecuatorial como en el polar, nos marca aquí una diferencia apenas de 67.9 kilómetros. O sea, realmente nosotros, y desde el espacio se aprecia un planeta completamente redondeado, pero ya al ver estas medidas de circunferencia nos damos cuenta que en realidad el planeta tiene una forma ovalada, en donde es ligeramente más chata de sus polos que del Ecuador. Tenemos un volumen aproximado de, ¿qué será? Son como 1.083.230 millones de kilómetros cúbicos. Tenemos una masa aproximada, nos dice aquí, de 5.98 por 10 a la 21 toneladas. Y bueno, de acuerdo a las temperaturas, nos marca que las temperaturas máximas aproximadas y en promedio de 58 grados están en Libia, mientras que la mínima se encuentra en la estación Vostok en la Antártica con menos 89.6 grados centígrados. Ahora bien, nos dice que la temperatura media de la superficie pues se encuentra en unos 14 grados centígrados, y como te digo, esta es información básica que nosotros de alguna manera ya debemos de tener conocimiento, como te vuelvo a repetir, desde nuestra enseñanza básica. Ahora bien, vamos a ver un poco también del origen de la Tierra y del por qué estas, digamos, recursos, en el caso de ustedes que están estudiando la ingeniería petrolera, por qué el recurso principal de, obviamente, del objeto de estudio en el caso de la ingeniería de ustedes, que es el petróleo, se encuentra en profundidades, ya sea del mar o en la profundidad de la Tierra. Nos dice aquí que la Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto del sistema solar. O sea, nos está hablando aquí de aproximadamente 4.600 millones de años. O sea, estamos hablando de muchísimo más. O sea, la Tierra tiene un origen todavía mucho más antiguo que la aparición del primer hombre. Del primer hombre estamos hablando que por ahí hacen una comparación en donde si nosotros fijamos las 24 horas que dura un día, lo ponemos como un equivalente a la vida que lleva hasta ahorita el planeta Tierra, el hombre apareció, nos dice aquí, que en los últimos minutos del día. O sea, prácticamente la Tierra como tal tiene existiendo muchísimo más tiempo que la aparición del hombre. ¿Por qué? Porque se dieron todos estos fenómenos físico-químicos en la superficie, en su atmósfera, en su litosfera, en su superficie, para que pudiera evolucionar la especie. Y en este caso, dicen los científicos, ¿verdad? Sabemos que hay 2 versiones de la evolución del hombre.
Pero bueno, de acuerdo a cuestiones científicas nos dicen que el hombre estuvo sujeto a una evolución y esa evolución pues obviamente estuvo sujeta a la evolución de la misma Tierra. Ahora bien, nos dice que la Tierra se forma de sustancias que se condensan a altas temperaturas como el hierro y níquel que se precipita hacia el interior o centro por su densidad. Ahora bien, se cree que la Tierra primitiva era una bola de roca fundida. Imaginémonos qué tantos procesos tuvo que pasar la Tierra para que sea de la manera en la que ahorita actualmente la conocemos, en donde hay vegetación, en donde hay agua, en donde hay vida tanto en el mar como en la tierra, donde hay animales que pueden volar, que pueden desplazarse en la tierra, que pueden desplazarse en el mar, y a veces animales que están tan bien adaptados que pueden hacer ambas cosas, tanto vivir en el mar o en el agua, tanto pueden sobrevivir en el agua como en la tierra. Entonces, definitivamente la historia de la Tierra tiene muchos, todavía aún enigmas, muchos más cuestiones interesantes por la cual en algún momento dado valdría la pena concentrarnos. Ahora bien, nos dice que, dice acotación, aquí esto es bien importante, dice con relación al último punto de que la Tierra anteriormente primitiva pues era una roca fundida. Nos dice aquí que en los últimos años diferentes estudios de datación han fechado muestras de cristal de circonio de aproximadamente 4.113 millones de años. Es decir, estas muestras existen desde que la Tierra es un planeta, ¿sí? Entonces, imagínense qué tanto evolución, qué tanta cosas, como les repito, tuvieron que pasar para que la Tierra pudiera convertirse en lo que nosotros conocemos. Ahora bien, aquí pues es un poco de lo que estuvimos hablando. Bueno, en el paso número 1 vemos cómo la Tierra empezó como una roca, como si fuera, quiero pensar a lo mejor como un satélite. Posteriormente nos dice aquí que la energía liberada por tantos impactos fundió la Tierra por completo hasta transformarla en una masa de magma. Sabemos que el magma es una sustancia como la lava, es una sustancia que está al rojo vivo, y esto fue causado por los impactos de la energía liberada por estos mismos. Ahora bien, nos dice aquí el paso 3, de acuerdo a los estudios, que esta fusión facilitó que los materiales terrestres más densos migraran hacia el interior por gravedad y los más ligeros hacia la superficie, más ligeros como gases, como metales, etcétera. Y los gases desprendidos de las rocas fundidas pues formaron la atmósfera. Y bueno, el último paso, como lo vemos aquí, de acuerdo a la historia del origen de la Tierra, pues fue, como les comento, los materiales más densos se fueron hacia el centro, los más ligeros se fueron hacia la superficie de la Tierra, y estos gases pues hicieron todo, formaron lo que fue la atmósfera, que pues actualmente conocimos y que pues bueno, ha estado en constante cambio. Por ejemplo, ahorita lo que está muy en auge, aparte obviamente de la cuestión esta de la pandemia, si ustedes lo han escuchado por ahí, es la cuestión de la nube que viene con polvo del Sahara. ¿Sí lo han escuchado? Que ya está sí. Atravesando nuestro país. Ya en días anteriores atravesó la península de Yucatán, Campeche. Ahorita ya está atravesando todo el litoral del Golfo de México, y a partir creo que de hoy en la noche ya sale de nuestro país para integrarse ya a los Estados Unidos. ¿Por qué tanta expectativa de este polvo? Todos los años, si bien es cierto, todos los años esta nube de polvo se desprende y viaja miles de kilómetros, atraviesa un océano para poder llegar hasta aquí. ¿Por qué es diferente? Recordemos que viene de una tierra muy distinta a la nuestra, que son partículas de polvo que no se encuentran en este lado de la Tierra, en este continente. Por lo tanto, obviamente los habitantes, pues sí les causa en algunos casos, como decían las autoridades de salud, dificultades respiratorias, inclusive. Por ahí leí que en algunos lugares inclusive estas partículas de polvo inclusive ayudan a
a poder fertilizar en algunos casos plantíos por todos aquellos nutrientes que conlleva estas partículas de tierra y que en su lugar natal no existen. Entonces, tanto hay beneficios como hay pros y contras con respecto a este fenómeno natural, pero que nos recalcan aquí, aparte por la cuestión de la pandemia que estamos viviendo, en donde ahorita nuestro sistema inmune debemos de cuidarlo al 100, y pues que la cuestión respiratoria o nuestra salud, sobre todo respiratoria, tenemos que estar bien pendientes con eso. Nos habla que es una nube de polvo que no se había visto en más de 50 años. Incluso por ahí los científicos la denominan la nube Godzilla por el tamaño y la densidad de esta nube de partículas de polvo. Bueno, ahora bien, vamos a ver un poco más, chicos. Esta semana ha estado en cuestiones geofísicas y geodinámicas, pero de a peso. Tenemos, como les digo, esta cuestión de la nube de polvo, y pues ustedes se dieron cuenta hace unos días el temblor que hubo de 7.5 grados. No sé si a ustedes les tocó ver ahí la noticia en vivo, o a lo mejor alguno de ustedes la llegó a sentir, no sé, hasta donde yo sé, creo que muchas personas en Veracruz, en Jalapa, la sintieron. Obviamente, pues la sintieron las personas que viven ahí alrededor de Oaxaca, en Guerrero, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, gentes muy cercanas al epicentro lo vivieron. En esta ocasión, digamos que el territorio o el lugar más dañado por este temblor fue el mismo epicentro en Oaxaca, que fue pues donde hubo más afectaciones y desgraciadamente hubo personas fallecidas. Y pues bueno, gracias a la tecnología pudimos ver en tiempo real las grabaciones de cómo pues se balanceaban los edificios, ¿no? Cosas tan impresionantes. Inclusive no sé si ustedes llegaron a ver una grabación que se hizo en un edificio en construcción en el piso 54, me parece, en donde las varillas y la grúa que tenían para poder estar trabajando en altura se movían de una manera impresionante, chavos. Impresionante. Creo que el único daño de consideración que hubo en la Ciudad de México fue un edificio que ya tenía por ahí alguna estructura ya dañada del anterior terremoto, creo que fue en el 2017, el 19 de septiembre, y que solamente pues se dio ante la magnitud de este temblor y se inclinó o se recargó hacia el edificio del costado. Entonces creo que era un edificio de departamentos. 40 familias tuvieron que ser desalojadas debido a este edificio que por la magnitud y por la intensidad del temblor pues tuvo ahí unos daños estructurales. Bueno, en cuanto a ahorita lo que estamos viendo, que son las ondas sísmicas, tenemos de dos tipos. Sabemos que en el caso de ustedes, para el fin en que las estamos estudiando, no las estamos estudiando tanto como un fenómeno natural, sino que estamos estudiando los sismos como una forma de nosotros poder, en un momento dado, hacer estudios en cuanto a la profundidad de acuerdo a las ondas de movimiento que estas nos arrojan. Es como un efecto tambor en donde yo lanzo al interior de la Tierra una vibración, y en donde yo recibo la vibración que viene o de regreso, vaya, en donde donde yo puedo estar midiendo el tiempo. Acuérdense que todas esas características depende en este caso, del material en donde yo esté trabajando, del material que esté compuesto el subsuelo. Cada uno, lo habíamos visto en otras clases, tiene una característica de elasticidad, el cual me permite, digamos, a lo mejor si yo no lo puedo ver a simple vista, me permite deducirlo por esta característica de elasticidad. Es decir, en cuánto tiempo me regresa a mí la onda de movimiento que yo mandé. En este caso vemos dos tipos de ondas sísmicas, que es la de reflexión y la de refracción. La de reflexión vimos, o estamos viendo de acuerdo aquí a la imagen,
que estas ondas, como les digo, son elásticas. Y la primera, como les digo, la red de reflexión, nos dice que esta onda sísmica rebota en algún material, mientras que la de refracción lo traspasa. ¿Eso de qué va a depender? Del material del que estemos hablando, de la elasticidad que tenga el material en el subsuelo del cual estemos hablando. Sabemos que hay diferentes tipos de material en el subsuelo y que eso va a depender de del tipo de onda que se nos refleje. Ahora bien, lo que tenemos aquí, bueno, son algunas acotaciones. De hecho, este material en sí que ustedes están viendo, les dejé la información en la parte de abajo. Muy importante, cuando tengan oportunidad, búsquenlo. Es una revista geográfica, dice aquí digital, por parte de la Universidad de Chile. Recordemos que Chile es un país también con bastante actividad sísmica, y por eso también dentro de sus programas estudiantiles o para formar profesionistas, también se evocan mucho a la cuestión sísmica debido pues a la tierra o a la porción de tierra en donde ellos viven. Ahora bien, gracias a esta, como les digo, es todo este tipo de ondas sísmicas, debemos de tomar en cuenta que estamos en un planeta, como lo vimos en un principio, que prácticamente tiene una forma redonda. Por lo tanto, hay estudios, como en el caso de las tablas de Jeffreys-Bullen, hay estudios en donde esta persona, Jeffries, y otro científico denominado Bullen, recordemos que por lo regular los descubrimientos toman los apellidos de quienes pusieron esta teoría o quienes desarrollaron la teoría. En este caso, ellos dos compilaron los tiempos de viaje de cientos de arribo de ondas sísmicas, ¿sí? Y a partir de estas desarrollaron curvas de tiempo de viaje para la Tierra, desde la superficie hasta el centro. Les vuelvo a repetir, hasta ahorita no ha habido algún aparato que haya podido llegar hasta el centro de la Tierra o hasta el núcleo, ¿sí? Pero debido también a cálculos podemos nosotros precisar la distancia en la que se encuentra el núcleo, y en este caso, como les digo aquí, lo que hicieron ellos fue estudiar la llegada de las ondas sísmicas, de modo que me pudiera decir a qué profundidad se originaron estas, y de modo, al momento yo de tener el tiempo, saber desde qué profundidad se está originando esta. ¿Sí me entienden? Las ondas, obviamente, que se produzcan desde lo más profundo o más pegado al núcleo, son las que obviamente van a tardar más en llegar, o son las que van a tardar más en percibirse. Mientras las que se hagan superficialmente, pues serían, digamos, o tendrían una velocidad más rápida. Bueno, a esto es lo que se refiere, como les digo, las tablas de Jeffreys-Bullen. Ahora bien, de acuerdo a como les estaba diciendo, debemos de tomar en cuenta que nuestro planeta es un planeta con una forma esférica, con una forma redonda, y sabemos que la Tierra está, digámoslo así, para fines de estudio, está dividida en pequeños gajos, los cuales tienen como denominación o medidas lo que son los grados, ¿sí? Ustedes saben que están a partir del grado 0, y que poco a poco, de acuerdo a la posición que nosotros estemos, digámoslo así, en la posición que nosotros estemos dirigiendo, hay programas, por ejemplo, inclusive nosotros tenemos a la mano un programa que utiliza este tipo de datos, que es el Google Map, en donde ustedes, por ejemplo, dan una localización en la Tierra, y esta localización, ¿cómo se la regresa? Por medio de grados, minutos y segundos. Es decir, de acuerdo a este tipo de medición en el planeta, el sistema arroja la localización, como les digo, de acuerdo a esta nomenclatura o esta medición. De igual manera,
también lo que hizo Jeffries y Bullen fueron esto mismo, de acuerdo a, en este caso, a los minutos o de acuerdo a los grados en donde se originó el movimiento, pues son los minutos o es el tiempo que va a tardar en recorrer. Aquí lo vemos como una forma semicircular y obviamente aquí lo vemos como una forma de tabla. Es exactamente lo mismo, pero les digo, la forma de representarlo cambia. Ahora bien, para nosotros poder entender otro tipo de conceptos, tenemos que entender lo que son, como les dice aquí el tema, variaciones radiales de velocidad, densidad, gravedad y de presión. ¿A qué se refiere esta variación radial de velocidad? Nos dice aquí que es la velocidad de un objeto a lo largo de la línea visual del observador. Probablemente, si yo me paro, a lo mejor salgo fuera de mi casa y me pongo a ver en línea recta la trayectoria de un vehículo, probablemente no voy a ver el momento en el que el vehículo, pues obviamente al saber que la forma de la Tierra es redonda, no voy a ver a lo mejor cuando va desapareciendo por alguna otra situación, me va a permitir o no me va a permitir guiarlo o guiar mi vista hasta que se pierda de vista. Pero si yo me voy arriba a lo mejor de un cerro, la punta de un cerro, entonces sí se puede ver este fenómeno con mucho mayor claridad porque son, digamos, distancias o son localizaciones en donde este tipo de curvaturas están, digamos, más pronunciadas a distancias más pequeñas y son más fáciles de detectar. Entonces, probablemente si nosotros estamos en alta mar y entonces localizamos ahí una embarcación, probablemente sea más fácil ver este tipo de velocidad radial, en donde, como dice aquí el concepto, pues es la velocidad de un objeto a lo largo de la línea visual del observador. Va a llegar un momento en el que, pues obviamente, al estar en alta mar sin alguna otra cosa, distracción o alguna otra situación que me haga perder de vista la embarcación, ahí sí es más probable que yo note este efecto de circunferencia, ¿no? En donde el objeto va a tender a desaparecer. Ahora bien, hablando de variación de la densidad, nos dice que se determina pues a partir de las ondas sísmicas. Nos dice que ya que las velocidad o esta densidad depende y está complementado por medidas del campo gravitatorio y de oscilación libre. ¿Sí? En el manto superior se complica por la presencia de transiciones de fase, particularmente a profundidades de 300 y 650 kilómetros. Entonces, como les digo, mucho depende de la densidad de todas estas capas, que como ahorita lo vamos a ver, capas internas de la Tierra en cuanto a la densidad. Ahora bien, estamos hablando también de un concepto bien importante, la gravedad, chicos. Sabemos que hay inclusive hay una medición estándar para la gravedad que nosotros podemos aplicar en algunos problemas de física. Sin embargo, esta gravedad suele tener algunas variaciones. No es la misma gravedad que se detecta, digamos, en el ecuador que en los polos. De hecho, por ahí hay un programa, o por ejemplo, si ustedes siguen por ahí algún bloguero o videobloguero de estos que les gusta viajar por el mundo, hay muchos de ellos que van a la línea del ecuador y hacen por ahí un experimento de un huevo, en donde exactamente en la línea del ecuador hay una base y en la base hay como una tachuela, un clavito. Entonces ellos pueden poner con gran facilidad un huevo, no un huevo en forma horizontal, sino en forma vertical, y van a ver que el huevo tiene menos probabilidad de balancearse en la punta de una clavo o de una tachuela debido a esta cuestión gravitatoria en el ecuador. Esos son fenómenos que nosotros podemos ver en el ecuador que probablemente estén más difíciles o sean menos vistosos en alguna otra parte del planeta. Por ejemplo, ¿qué características o más bien
¿Qué factores determinan estas pequeñas variaciones en la gravedad? Aquí lo vemos, la latitud, que es debido a la rotación de la Tierra. Nos dicen que los cuerpos experimentan unas fuerzas centrífugas, ¿sí? Sabemos que la fuerza centrífuga es aquella fuerza muy similar a la fuerza con la que funciona, por ejemplo, una secadora de una lavadora, ¿no? Es una fuerza que da, digamos, donde el cuerpo es el que da vueltas, y obviamente lo que esté en la superficie del cuerpo va a tender también a experimentar esta sensación. Obviamente, como nosotros estamos sobre un planeta o sobre un cuerpo realmente, digamos, de una extensión muy grande, vaya, no nos damos cuenta ni nosotros sentimos esta fuerza centrífuga que hace la Tierra al momento de estar rotando. Sin embargo, es una fuerza que pues obviamente existe. Ahora bien, nos dice que es nula en los polos y máxima en el ecuador, y es totalmente lógico. Ahora, también otro de los factores que intervienen para estas pequeñas diferencias en la gravedad es la forma de la Tierra. Ya vimos que la forma de la Tierra, a pesar de que hay muy poca diferencia entre el diámetro que hay en los polos al diámetro que hay en el ecuador, sí nos damos cuenta que la Tierra es ligeramente más achatada o más angosta en los polos. Por lo tanto, esta forma de la Tierra también interfiere, aunque de una manera mínima, pero interfiere como un factor determinante en las variaciones de la gravedad. Otro factor también es la altura. Recordemos, nos dice aquí, la aceleración de la gravedad disminuye con la altura, ya que a mayor altura es mayor la distancia al centro de la Tierra. Eso es obvio. La distancia que hay, por ejemplo, a lo mejor nosotros que vivimos a nivel del mar, que vivimos en zona costera acá en el sur de Tamaulipas, la distancia que yo tengo en el punto donde estoy yo ahorita, de la superficie al núcleo o al centro de la Tierra, pues va a ser menor a aquella persona que vive a lo mejor en Puebla, probablemente, en donde la altura tiende a ser mayor y donde hay una mayor distancia entre la superficie y obviamente el núcleo. Entonces nos dice aquí que la altura también es factor determinante para alguna variación en la gravedad. La topografía local y geológica, eso es como lo acabamos de decir con respecto a la altura también. Mucho va a depender. Anomalías en el campo gravitacional terrestre con respecto al valor estimado considerando la variación del radio terrestre. Y obviamente la profundidad. Nos dice que la fuerza de gravedad en el centro de una esfera homogénea es nula, ya que la suma de las fuerzas que por simetría se cancelan las unas a las otras. Entonces, todos estos elementos de alguna manera sí dañan o alteran la cuestión de la gravedad. Ahora bien, ya como les digo anteriormente, ya vimos en algunos temas la estructura interna. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo por los temas que vamos a ver a continuación. Nos dice que, como lo veíamos en un principio, a partir de esta evolución que ha tenido la Tierra, desde su formación o desde su nacimiento o sus orígenes, hasta como lo conocemos actualmente, vimos que todos aquellos componentes más pesados se fueron, digamos, hundiendo o se fueron uniendo de modo que quedaron en el centro de la Tierra, mientras que los elementos o los materiales más ligeros fueron quedando en capas exteriores. Y bueno, los gases ligeros también, como nos decía en diapositivas anteriores, pues fueron los que formaron nuestra atmósfera. Ahora aquí, nos dice que en la actualidad la Tierra, debido a esta evolución, pues está estructurada con una serie de capas más o menos concéntricas, con un espesor que para las capas más profundas puede considerarse aproximadamente constante. ¿A qué se refiere? Es decir, que no, a lo mejor no nos va a tocar ver en alguna capa interna de la Tierra una parte mucho más angosta que la otra. Nos está diciendo que tiene capas que se pueden considerar constantes o que en cuanto a su grosor. Ahora bien, aquí hay dos tipos nos dice aquí de estratificación
lo podemos ver como dos maneras de nombrar a estas capas, de acuerdo a un modelo estático y de acuerdo a un modelo dinámico. Nos dice aquí que el modelo estático se refiere a la composición química. Recordemos que cuando hablamos de composición química, estamos hablando de aquellos componentes, elementos o aleaciones, o en este caso, al ser compuestos de la Tierra, metales, o como les comenté un momento, aleaciones, que puede tener cada una de estas capas. Por lo tanto, se le llama modelo estático. ¿Por qué? Porque no cambia. La composición química de cada capa no cambia. Y el modelo estático tiene también sus formas de mencionar o de nombrar a cada una de las capas, empezando por la exterior, que se le llama corteza. Después tenemos el manto superior, el manto inferior y posteriormente el núcleo. Ahora, de acuerdo, al modelo dinámico, el modelo dinámico nos habla de los cambios, de los movimientos, de toda aquella interacción entre capa y capa de corteza, y también se le conocen con otros nombres diferentes al modelo estático. Tenemos en la superficie lo que es la litósfera, posteriormente tenemos la astenosfera, la mesósfera y posteriormente el núcleo. Vemos que cada uno tiene sus equivalencias de acuerdo al modelo dinámico o estático. Son diferentes nombres, pero en realidad se refieren a la misma capa de corteza. Es decir, una misma capa de corteza tiene dos nombres, una para el modelo estático y otra para el modelo dinámico. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo obviamente en la cuestión o en los nombres del modelo dinámico. Como se los comenté hace un momento, el modelo geoquímico o el modelo estático es aquel que se encarga de estudiar los componentes de cada capa de corteza. Entonces aquí rápidamente nos dice que intenta determinar la composición química del interior terrestre. Entonces dice que se considera que alrededor del 94% de la masa total de la Tierra está compuesto por un número muy reducido de elementos químicos de las siguientes proporciones respecto de dicha masa total. Es decir, de este 94%, el 34.6% está compuesto por hierro, el oxígeno en un 29.2%, el silicio en un 15.2% y el magnesio en un 15.2%. Entonces, estos elementos químicos se combinan formando minerales y se distribuyen en el interior de la Tierra en tres capas, lo que ya hemos visto, lo que es la corteza, el manto y el núcleo. Sabemos que hay dos tipos de manto, el inferior y el externo. Ahora bien, dentro del modelo dinámico, que era lo que les comentaba y el cual nosotros vamos a abocar un poquito más, pues nos dice que tiene en cuenta que la presión y la temperatura afectan mucho el comportamiento mecánico. Es el que se encarga básicamente de estudiar los movimientos, la interacción que tiene capa con capa. Y bueno, estos movimientos tienen como factores la presión, como nos dice aquí el modelo dinámico, y la temperatura. Entonces nos dice que esto a su vez también, pues, también altera el estado físico-químico de los materiales del interior de la Tierra. Entonces, como les digo, tenemos como capas para el modelo dinámico, pues lo que es la litósfera, que es la más, digamos, superficial, la astenosfera, la mesósfera y la endósfera. Nos dice que aquí formada por el núcleo externo y el interno. Igual es lo mismo que les he estado comentando en cuanto al modelo estático, modelo dinámico. Toda esta información la van a poder encontrar. Aquí les puse abajo el autor. Realmente es un artículo bien completo, que les habla mucho acerca de la Tierra, sus componentes y cuestiones internas con sus estructuras, y vale mucho la pena que lo busquen y le den una ojeadita. Muy bueno. Ahora bien, vámonos entonces. Rigidez y espesor elástico de la litósfera. Entonces, la litósfera, inclusive se los puse, para volverla a recalcar, la litósfera para el modelo dinámico es básicamente la superficie. Entonces, sabemos también, inclusive lo hemos visto a lo mejor por ahí en primaria, secundaria,
que la litosfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas. Nos dice que en cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos endógenos como el magmatismo, incluido el vulcanismo, la sismicidad o la orogénesis. Las placas pueden ser oceánicas o mixtas, cubiertas en gran parte por corteza de tipo continental. Es decir, que estas placas no necesariamente siguen lo que es digamos, los límites naturales entre continentes, sino que algunas de ellas tienden a combinar, digamos, superficies oceánicas y superficies de corteza terrestre. Ahora bien, dice, la litosfera es la capa elástica que flota sobre la astenosfera, ¿sí? Vemos que la litosfera flota sobre la astenosfera y que gracias al principio de isostasia regional o flexión litosférica es posible calcular el espesor elástico de la litosfera a partir de su curvamiento bajo cargas, la glaciación y la desglaciación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la litosfera, como algunos de los materiales que nosotros conocemos, tienen un porcentaje de elasticidad. Entonces, al momento de producirse algún fenómeno entre la capa de la astenosfera y la litosfera, aquí lo que me va a soportar que no se hagan más resquebramientos, aparte de los bordes de cada placa, es esta capa elástica, es esta elasticidad. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí viendo ya las características geofísicas de los bordes de las placas, vemos cómo está fragmentado todo lo que ustedes ven aquí en forma de rectángulo. Digamos que es una representación de nuestro planeta Tierra. A lo mejor aquí no se logra ver claramente cómo están formadas nuestras fronteras en continentes, dónde empiezan los océanos, dónde hay corteza terrestre y demás. Ahorita lo vamos a ver, pero estas son las placas de las que están conformadas nuestro planeta. Entonces, nos dice que la litosfera se compone de aproximadamente 2 docenas de segmentos que tienen tamaños y formas irregulares. Si se dan cuenta, unas son más pequeñas que otras. En este caso, estamos viendo que la placa del Pacífico es una de las más grandes, que esa tenemos la suerte, ¿verdad?, de que esté rozando con nuestro país, y son de las placas que más actividad tienen en cuanto a movimientos sísmicos. Ahora bien, nos dice también que pues obviamente están entre constante movimiento entre sí. Como se muestra en la siguiente figura, se reconocen 7 placas litosféricas o placas tectónicas principales. Las demás son pequeñas placas que se han ido con el tiempo, pero no se les estoy diciendo de un día para otro. Con digamos, desarrollo, con esta evolución del planeta, es que se han hecho placas más pequeñas, ¿sí? Pero todavía se conservan, digamos, las de mayor extensión. Entonces, hay placas desde polo a polo y en toda lo que es la extensión ecuatorial. Ahora bien, lo que les venía diciendo, si se dan cuenta, de la imagen que vimos anteriormente a la que vemos en la parte derecha, vemos esos puntos rojos delimitando algunas de estas placas. Si se da cuenta, aquí donde dice zona de terremotos, se dibuja la silueta muy claramente de lo que es la placa del Pacífico. Y si se dan cuenta, la placa del Pacífico no es que sea una regla, no es que sea ley dentro de la cuestión de las placas, pero en el caso de la placa del Pacífico sí respeta, digamos, el borde del continente, de gran parte del continente americano. Bueno, hasta, si lo vemos, hasta Centroamérica. Después de Centroamérica está la placa de Nazca, si se dan cuenta, que vendría siendo esta. Pero en sí, la placa del Pacífico recorre todo nuestro litoral, obviamente el Pacífico, y es por eso que es en la parte, como les vuelvo a mencionar, del Océano Pacífico, donde más temblores, donde más sismos se pueden percibir. Nosotros acá en Tamaulipas
De hecho, hace unos días también, o hace unas semanas, sobre todo en la región del Mante, es donde dicen que más se ha llegado a percibir este tipo de movimientos. Obviamente no tan fuertes como se sienten, por ejemplo, en la parte del Pacífico, pero sí son perceptibles, aunque de una manera mínima o por medio de aparatos. Inclusive hace como 10 años recuerdo, yo no estaba aquí en el sur de Tamaulipas, pero me acuerdo que hubo un sismo que sí se sintió en Tampico, creo que fue de 5.1 si mal no recuerdo, pero en fin, o sea, son, para nosotros que estamos del lado del Golfo de México, son experiencias, pues digamos, muy difíciles de que nosotros las podamos vivir a comparación de los paisanos que están del otro lado, ¿no? En el continente. Y como les digo, si se dan cuenta, en la parte de Oaxaca, en esta parte de Oaxaca, Guerrero, es una de las zonas que nos están, que aquí mismo nos señalan como zona de terremotos y donde se da la unión de la placa de Cocos con nuestra placa del Pacífico. O sea, ahí están los bordes donde se dividen algunas placas, si se dan cuenta. Entonces, está México, una zona sísmica, sobre todo en la cuestión del Pacífico, bastante activa. Ahora bien, tenemos las características geofísicas de los bordes de las placas, que son 3. Entonces, hay los bordes divergentes, los bordes convergentes y los transformantes. Entonces, nos dice que un límite en el que 2 placas se separan es un borde divergente. Un límite en el cual 2 placas se mueven una hacia otra, de manera que una placa se hunde debajo de la otra, es un borde convergente, como lo estamos viendo ahí señalizado. Y un límite en el que 2 placas se deslizan una al lado de la otra es un borde transformante. Entonces, cada uno de estos bordes, aparte de que, pues, digamos, como su nombre lo dice, son bordes de placas que ya de por sí es donde más se sienten las magnitudes, donde más o donde se producen los movimientos, pues cada uno tiene un movimiento diferente de acuerdo a, como les digo, el tipo o las características geofísicas de los bordes de las placas. Ahora bien, los modelos de convección en el manto y origen de las plumas mantélicas. Aquí estamos viendo, dice aquí, la litósfera descansa sobre una astenósfera, lo cual ya lo estamos concibiendo. Aquí tenemos la litósfera en gris y en este caso, pues la astenósfera sería esta parte, digamos, inmediata de la litósfera. Ahora bien, nos dice que descansa sobre una astenósfera que es semiplástica, más caliente y débil, por lo que se cree que algún tipo de sistema de transferencia de calor dentro de la Tierra procedente del núcleo y del manto hace que las placas litósferas se muevan. O sea que este calor que se genera en el núcleo, digamos, como lo vemos aquí en estas imágenes, se concentran, digamos, en la astenósfera de modo que la astenósfera le transmite calor a la litósfera, por lo tanto siempre está en constante movimiento. Ahora bien, nos dice aquí que hay un científico, John Joly, supuso que a causa de la mala conductividad térmica de la corteza, el calor radiactivo que se genera en la Tierra se acumula debajo de la corteza y funde el manto, lo que provoca una convección térmica. La convección térmica no es otra cosa que una transferencia convectiva de calor. Ahora dice, por todo lo anterior se admite que la corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas. ¿Sí? O sea, de alguna manera este calor desquebraja la litósfera o tiene que hallar digamos, un espacio para poder salir a la superficie y por eso es que esto se quiebra como si fuera, digamos, una galleta o una tortilla dura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, entonces nos dice que estas se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección. Pero gracias a este calor es por eso que se producen estos movimientos. Dice, existen zonas donde las corrientes ascienden y otras en donde las corrientes descienden, como ya lo habíamos hablado de las características geofísicas en cuanto a los bordes. Entonces, siendo el propio peso de la masa hundida el que arrastra tras de sí al resto de la placa. Chicos, queda menos de un minuto de esta materia, chicos, les agradezco mucho. Desgraciadamente no pudimos ver todo el material. Como quiera, recuerden que este material está en Classroom para que ustedes puedan presentar el examen final, el cual va a estar a partir del día de hoy hasta mañana.
cualquier cosa nos vemos a la siguiente hora. Ahorita les mando invitación. Gracias, chicos. Ahorita nos vemos un ratito más.